de nuestro Señor Jesucristo. Y decimos todos amén. La última vez que nos reunimos hablamos más o menos de una tremenda declaración que el Señor hiciera. Y esta vez fue que Él declaró que Él era la luz del mundo. Quisiera enfatizar un poquito más en esto para que comprendamos lo que continúa en esta poderosa escritura. Esa declaración, vaya abriendo sus Biblias, esa declaración la encontramos ahí en el capítulo 8 de Juan, en el versículo 12. Y vimos que el Señor escogió un momento específico para hacer esta gran afirmación. Y en el momento que Él escoge, hace un gran impacto. Y vimos, ¿verdad?, que lo hace durante la fiesta de los tabernáculos. Solo para recordarle un poquito, lo que ocurría era que todas las noches, vaya imaginándose esto, todas las noches durante la fiesta lo que ocurría era que se encendían unas lámparas o bastantes lámparas por una área en el templo que era identificada como el patio de las mujeres. Los historiadores cuentan que esta área quedaba alumbrada a toda su capacidad. Tenga en mente que no había electricidad, pero según los historiadores, dice que al ver aquella área alumbrada de esa manera, era algo impresionante. Y era un evento que también ya ellos lo habían llamado, lo nombraron la iluminación del templo. Recuerde, ¿verdad?, que lo que estaban conmemorando eran aquellos 40 años que anduvieron errantes en el desierto. La palabra nos da el detalle que como andaban en aquel desierto donde no había dirección, durante el día dice que Dios los cubría a ellos con una nube. Y por la noche dice que había una columna de fuego que los alumbraba y también los dirigía. De verdad que podemos ver solo con esto la dureza del corazón de estas personas. Porque ¿qué Dios hace eso? Que Dios tiene la capacidad para dirigir a su pueblo de esa misma manera. Y sin embargo no fue suficiente para ellos. Ahora, no se sabe exactamente en qué momento fue que el Señor hizo esta tremenda declaración. Porque acuérdese, aquello era monumental. Cuando dice que colocaban todas aquellas lámparas alrededor del templo, dice que aquella luz se reflejaba hacia arriba como una columna de luz. Y representaba aquella columna de fuego que los había dirigido por la noche o allá en el desierto. Literalmente los historiadores dicen que Jerusalén se volvía como un diamante centellante, como un diamante luminoso. En otras palabras, era algo impresionante. No se sabe entonces si el Señor lo dijo cuando apenas iban a encender las lámparas o cuando ellas ya estaban perdiendo su luz a la medianoche. Posiblemente el Señor supo en qué momento, pero Él viene entonces y dice, yo soy la luz del mundo. Imagínese eso. Seguro que tuvo que haber dicho también, yo soy la luz que nunca se apaga. Eso era lo que hacía la diferencia. Y el que me siga, mire, qué maravillosa promesa. Él dice, nunca andará en tinieblas. Claro, usted que es un teólogo ahora entiende, ¿verdad?, el significado de andar en luz, de lo que eso significa. Y esto es lo que vemos, que cuando vemos a todas estas personas en el desierto, la única manera como pudieron llegar a la tierra prometida fue siguiendo esa nube todo el tiempo durante el día y también esa luz todo el tiempo durante la noche. Hago énfasis en eso porque eso es lo que identifica al verdadero Hijo de Dios, la consistencia. Porque dijimos, ¿verdad?, de que esa luz, la luz de Cristo, no era solo para admirarla, como alguien decía en la clase, oh no, yo tengo una tremenda admiración o respeto por Dios. No, esa luz no es para admirarla o solo admirarla, ni tampoco es para contemplarla de vez en cuando o asir de ella cuando la necesitamos.
esta luz o la luz de Cristo es para seguirla todo el tiempo. Y dijimos que ese concepto de seguir, aunque simple en sí, pero en la antigüedad, de la manera como se entendía, era como un soldado seguía a su comandante. Y de la misma manera, nosotros también como soldados de Cristo, lo seguimos a Él como nuestro único comandante sin cuestionar órdenes. El soldado no cuestiona órdenes. También dijimos que en la antigüedad este concepto de seguir era como el alumno seguía a su maestro. Los historiadores dicen de que cuando un rabino tenía un grupo, literalmente si el rabino daba una vuelta, también el grupo daba una vuelta o su alumno. De la misma manera nosotros seguimos a nuestro maestro, maestro de maestros. Porque solo Él, como dijeran los apóstoles, solo Él tiene palabras de vida eterna. Eso es lo que nos atrae de nuestro Dios, ¿verdad que sí? Y dijimos que esta es la manera como tenemos que tomar todo esto. De la misma forma como en el desierto no había camino, ni luz para ver de noche, estas personas no tuvieron otra opción que ir pegados a esa nube e ir siguiendo esa luz de noche. Fue de la única manera como llegaron a la tierra prometida. De la misma manera nosotros tenemos que entender que este mundo es un mundo desierto. Le añado esto, es un mundo desierto lleno de trampas para detenernos, para poder confundirnos y para distraernos de nuestra meta, que es el Señor Jesucristo. Y lo hemos dicho en otras ocasiones, no importa que esas distracciones sean buenas. Puede ser la familia, puede ser el éxito, son cosas buenas. Y sin embargo, eso también podría distraernos. Tenemos entonces que entender que el único camino en este mundo y la única luz a seguir sigue siendo nuestro Señor Jesucristo. No hay otro camino, no hay otra opción. Él es nuestra única esperanza. Mire qué tremendo es esto. Que a pesar, en lo que leímos o lo que vamos a leer, que a pesar que muchos creyeron, estos líderes seguían contradiciendo al Señor y seguían rechazándolo. Y seguían siendo de tropiezo para los demás. Y por eso, y por ese rechazo, oiga esto, que por ahí en esa dirección donde nos vamos a ir, por ese rechazo intencional nunca conocieron al Señor, y eso se volvió su condenación, porque no quisieron conocerlo. Abra sus Biblias, ahí vamos a leer esta vez del versículo 13 al 20 para que veamos que tampoco creyeron ahora que el Señor dijo: yo soy la luz del mundo. No quisieron conocerle. Lo tiene, y por favor mantenga su Biblia abierta, ya que vamos a ir, ¿verdad?, desglosando como siempre la palabra. Entonces, recuerde, ¿verdad?, que él ya había hecho esta exclamación ahí en el versículo 12. Era la respuesta, la reacción de ellos. Entonces los fariseos le dijeron: tú das testimonio de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y les dijo: aunque yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio es verdadero. No hay mejor manera que contradecir la mentira que con la misma palabra. Porque yo sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Versículo 15, vosotros juzgáis según la carne. Yo no juzgo a nadie. Pero si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el Padre que me envió. Aún en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Entonces le decían: ¿dónde está tu Padre? Jesús respondió: no me conocéis a mí ni a mi Padre. Si me conocierais a mí, conocierais también a mi Padre. Esas palabras las pronunció en el lugar del tesoro o de las ofrendas,
cuando enseñaba en el templo y nadie le prendió porque todavía no había llegado su hora. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Una vez más, el Señor está haciendo la tremenda declaración de que Él es Mesías, el Mesías. En otras palabras, una vez más, Él está declarando, proclamando que Él era Dios. Y los líderes lo estaban entendiendo. Por eso es que vemos este antagonismo inmediato. Rápido se ponían a la defensa, porque le dicen, tú das testimonio de ti mismo. Tu testimonio no es verdadero. Mira, hermano, yo quiero que usted comprenda el veneno que cargaban estas palabras para aquellos que lo escuchaban. Porque sé que literalmente o seguramente cuando el Señor decía algo o una declaración como esta, seguramente que también gritaban ahí delante del Señor y le decían, ¿por qué tenemos que creerte si ni testigos tienes? Era una lucha, no era algo así sencillo. Sin importar que ya el Señor había tratado este tema con ellos, ya les había presentado testigos, pero ellos seguían insistiendo en que lo que el Señor estaba haciendo era una afirmación ilegal y que necesitaba unos 2 o 3 testigos. Era como decirle, mira, Jesús, no solo porque tú lo digas lo vamos a aceptar. No solo porque tú digas esas palabras, nosotros las vamos a recibir como verdaderas. Y mire que esto es lo que yo quiero que vaya entrando en este asunto. Eso de por cierto es la reacción de una persona incrédula. O podríamos decir esto, esos son los frutos de la incredulidad. Ya para este tiempo, cuando la incredulidad domina, las pruebas, las evidencias ya no son suficientes. Ya no hay nada que haga ver o cambiar a una persona. Por eso, mire las palabras precisas del Señor Jesús. Por eso fue que en una ocasión, ¿se acuerda cuando Él dice, esta generación mala y adúltera demanda qué? Señal. Mire cómo los califica. Malos y adúlteros. Todo el tiempo atrás de señales. Si no me lo muestra, yo no le creo. Hemos visto, ¿verdad?, constantemente la arrogancia de las personas. Si Dios no se me aparece, qué tristeza. ¿Qué había pasado con ellos? ¿Por qué el Señor los llamaba adúlteros, malos? Porque solo con la palabra que Dios había dicho, esa era suficiente para que hubieran creído. Recuerde que ellos mismos dijeron o habían reconocido que el Señor habló como nadie jamás había hablado. Eso hubiera sido suficiente. Pero para ellos ya nada los convencía. Porque no importó que dijeran, oye, este tiene que haber descendido del cielo. Y aparte, mire, ya habían visto tantas señales y habían visto que el poder del Señor Jesús era sobre la enfermedad, era sobre los demonios, era sobre la naturaleza y por último, su poder era sobre la misma muerte. Vemos entonces que, mire, por su incredulidad intencional, las pruebas nunca fueron suficientes. Vuelvo a repetir eso, porque yo quiero que se lo lleve. Su incredulidad intencional fue lo que vino a dañarlos. Y ya no importaba lo que escucharan, ya no importaba lo que vieran, nunca estaban satisfechos. ¿Ha conocido a una persona como esa? Lo vimos, ¿sabe de dónde viene todo esto? Si se va un poquito atrás, lo vimos en ese poderoso versículo que el Señor dice ahí en Juan 7 y el versículo 17. El Señor dijo, si alguno quiere hacer su voluntad, sabrá si mi enseñanza es de Dios. O sea, que Dios no trató con ellos porque nunca tuvieron la intención de conocerle. Nunca tuvieron. El que no quiere, llévese esto. El que no quiere creer en Dios, créame que siempre va a justificar tanto su pecado
como su manera de creer. O en otras palabras, va a defender su razonamiento. Si no quieren creer y si no quieren hacer la voluntad de Dios. Y estas personas podemos ver que nunca estuvieron dispuestas. Nunca conectaron las profecías del Antiguo Testamento con las muchas evidencias que el Señor les presentó o les presentaba. Nunca. No quisieron. Y esto es lo que ocurre, que ahora entonces su incredulidad intencional vino a engendrar ignorancia. Eso es terrible. Su incredulidad intencional vino a engendrar ignorancia. Mire, vamos a traerlo a nuestros días. Usted puede ser un incrédulo porque ignora la verdad. Pero si se arregla o se soluciona la situación de la ignorancia, presentándole la verdad, su situación no es tan terrible. Porque la esperanza es que después que se le presente la verdad, la esperanza es que usted crea, ¿verdad que sí? Pero esta es una situación más peligrosa o muy peligrosa. Es el ser ignorante por ser incrédulo. Esta es una persona que simplemente, aunque se le presenten las pruebas, no quieren creer. Y esto era lo que ocurría con estas personas. No eran ignorantes por falta de conocimiento, porque tenían la verdad delante de ellos. La tenían escrita y la tenían ahora manifestada. Y no quisieron creer. Y fue eso, miren, lo que ocurrió con estas personas. No eran incrédulas por ignorancia, sino que porque tuvieron la verdad, sino que simplemente se volvieron ignorantes por su misma incredulidad, porque nunca procesaron lo que Jesús dijo. Nunca lo analizaban, nunca lo conectaron con lo que ellos enseñaban y sabían. Qué terrible posición. Y mire que nosotros debemos de tener cuidado con esto. Ojo, porque si usted todavía sigue rechazando al Señor Jesús o su incredulidad es simplemente por falta de conocimiento, eso se puede arreglar oyendo y obedeciendo la verdad. Pero si ahora su incredulidad o su ignorancia es simplemente porque no quiere creer, su situación, mi amigo, es terminal. Es fatal. Como cuando le anuncian una enfermedad terminal. Eso es lo que ocurre aquí. Porque mire, no importará de veras. No importará cuánta verdad y cuánta evidencia se le hable o se le presente a ese tipo de persona, nunca va a creer y simplemente usted, si está en esa situación, se convierte en uno más de los que el Señor está mencionando ahí en Juan 7:17. Que usted es una persona que simplemente no quiere hacer la voluntad de Dios y seguirá atrapado por el resto de su vida, por la eternidad, en su ignorancia. Por simplemente no querer creer. La pregunta entonces es esta: ¿está dispuesto a escuchar la verdad? Porque la verdad está ahí. Queda entonces lo que nosotros vamos a hacer con ello. Mire que un escenario muy común, ¿verdad? Que lo vemos todo el tiempo. Una persona se nos puede acercar y nos puede decir, bueno, Giovanni, yo no creo que Jesucristo sea el único camino, o yo no creo que Él sea el único Salvador. ¿Cómo podríamos responder a esa persona? Trate de usar, ¿por qué no?, la astucia, como habla la palabra. Si alguien le presenta ese escenario, usted le podría decir, oye, mis respetos para ti. Porque para que tú hayas llegado a esa conclusión de negar que Jesucristo es el Señor o el Salvador, tuviste que haber pasado un montón de años escudriñando la Escritura
Porque a través de las generaciones han habido muchísimos que han hecho lo mismo, pero para ellos sí se ha descubierto, se ha revelado que Jesucristo es quien dijo que ser. Pero para que tú hayas llegado a esa conclusión, estás a otro nivel. Y cuando usted se lo presenta de esa manera, se dará cuenta, mis hermanos, que ni siquiera el Nuevo Testamento han leído. Y sus argumentos son basados en algo que han escuchado. O muchas veces defienden sus argumentos solo por lealtad a sus creencias o por lealtad a sus tradiciones. Pero no es que en verdad conozcan la verdad. Y sigue la pregunta: ¿pero estás dispuesto a que te hable la verdad? A mí me encanta de verdad la situación del etíope. Él iba leyendo algo y lo iba malinterpretando. Pero él, porque estaba dispuesto a conocer la verdad, también estuvo dispuesto a que un extraño viniera y se le explicara. Y la palabra del Señor me dice que porque él quería conocer la verdad, se salvó. Se salvó y reconoció al Señor Jesús como Señor. Léalo. No fue emoción. No fue que no sabía ni el significado del bautismo. No. ¿Entiendes? Claro que ahora entiendo, porque ahora mi entendimiento ha sido abierto por la misma verdad. Pero ese problema se solucionó. Mira que en el versículo 14, ahí en Juan 8, vemos que el Señor sigue teniendo compasión con estas personas como lo ha tenido con cada uno de nosotros, ¿verdad? No le pongamos el hacha a las personas. Recuerde la paciencia que Dios ha tenido con usted. El Señor sigue tratando con ellos y quiere razonar con ellos. Viene y le dice: aunque yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio es verdadero. Eso es maravilloso cuando lo empieza a analizar. Algo que debemos de comprender es esto, mire. Esto de usar 2 o 3 testigos para juzgar a alguien, sabemos que está en varias partes de la Escritura. Deuteronomio, Números, en el Nuevo Testamento se vuelve a recalcar esto. Pero debemos de entender esto, que este principio aplica para nosotros los hombres o la humanidad que somos mentirosos. Aplica para nosotros que vivimos en un mundo lleno de mentiras y engaños. Esto de 2 testigos aplica para nosotros las personas que constantemente andamos queriendo salirnos con la suya, como dicen por ahí. Y esto de buscar testigo aplica para nosotros, porque lo que se anda queriendo buscar es la verdad en un mundo lleno de mentirosos. Pero esto, mis hermanos, no aplica definitivamente para Dios. ¿Por qué? Porque lo que el Señor está diciendo, dice, porque mi testimonio es verdadero. ¿Qué está diciendo? Porque yo no soy hijo de hombre para que mienta. Eso es lo que hace la diferencia. Lo que Jesús estaba diciendo: yo no estoy sujeto a las leyes humanas, a las leyes que han sido hechas para mentirosos. Porque eso era con lo que estaba tratando, ¿verdad? Él le dijo: vuestro padre es el diablo y su apellido es mentiroso. Bueno, tiene varios apellidos, ¿verdad? Pero ese es uno de los principales. Eso no aplicaba. Por eso es que mire que es tan maravilloso que el Señor dice: yo sé de dónde vengo y sé a dónde voy. Lo que les estaba diciendo: yo soy eterno. Yo no estoy al nivel de ustedes. Yo soy Dios. Y sabemos, ¿verdad? Me encanta la manera como Juan va llevando su evangelio. Sabemos de dónde él vino porque a Juan se le reveló. Es así como desde un principio él inicia su evangelio. Y él entonces dice que en el principio de los principios, no en nuestro principio, en el principio de los principios era el verbo, era el logos, era la palabra. Y luego hace la aclaración: y ese verbo era Dios. Tenía razón entonces el Señor cuando él dice: yo sé de dónde vengo, yo sé a dónde voy.
Y luego mire que ahí en Juan capítulo 17 lo vemos hablando ahora con el Padre. Y le dice: Padre, ahora glorifícame junto a ti con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. Sabía lo que les estaba diciendo. Pero ellos, ya vimos, que ni siquiera sabían de qué ciudad venía, ni en qué ciudad había nacido. Y lo pudieron investigar si hubieran querido. Todo lo que tenían que haber hecho era haber ido al templo, ver los registros. Cuando el Señor se llevó allá al octavo día, lo pudieron haber visto. Pero ¿por qué lo harían? Nunca estuvieron interesados. Y su incredulidad ahora entonces los había confinado deliberadamente. Eso era, nadie los podía sacar de ahí. Y esa ignorancia entonces para ellos se volvió terminal, porque ahora no importaba lo que el Señor dijera, no importaba las evidencias. Ellos se convirtieron, mis hermanos, en aquellos que la Escritura dice que teniendo ojos no veían y teniendo ahora oídos no oyeron. Nada les penetraba. Qué terrible de veras tratar con una persona así, ¿verdad que sí? Y eso fue con lo que el Señor se encontró todo el tiempo. Ve el versículo 15. Les dice: ustedes juzgan según la carne. Y la verdad es que estos hombres juzgaban a todos, pero lo hacían de una manera superficial. Lo hacían de una manera dañina, con su legalismo. Por eso los vemos. Cuando lee de ellos, los vemos que no dejaban que nadie se acercara a ellos. Los publicanos, ni los pecadores. A todos ellos ya los habían mandado al infierno. Todo lo juzgaban de una manera superficial. Pero mire que el Señor dice: yo no juzgo a nadie, al menos no de esa manera, y tampoco en ese momento. Pero ve el versículo 16. Jesús dice: pero si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy solo, sino yo y el Padre que me envió. Y eso lo sabemos, ¿verdad que sí? Que un día Dios va a venir, o el Señor va a venir y va a juzgar todas las cosas. Si se va un poquito atrás, en Juan 5:22, el Señor dice, o Juan dice: todo juicio se le ha confiado a Él. Y un día Él va a venir y va a resucitar a todos, y a todos los va a juzgar. Y esto es lo maravilloso, que su juicio, dice la palabra, que será en perfecta armonía con el Padre. Y eso lo hace terrible, porque el Padre sabe lo que le han hecho a su Hijo. Y el Padre sabe y lo tiene presente en todos aquellos que han rechazado y siguen rechazando a su Hijo. Y eso es lo que el Señor está diciendo, mis hermanos, mostrando todavía misericordia. Vean el versículo 18, Él les dice: el Padre que me envió da testimonio de mí. Quiere decir que sea como sea, Él les está presentando lo que quieren. ¿Quieren dos testigos? Ahí están. Pero mira la manera como ellos le contestan, muy predecible: ¿dónde está tu Padre? O sea, no están poniendo atención a lo que está diciendo. ¿Dónde está tu Padre? O sea, buscando cualquier cosa que dijera para atacarlo. Y eso en sí es una burla hacia Él. Es un insulto, porque hasta el momento ni siquiera habían creído que había nacido de forma sobrenatural. En este momento ni siquiera conocían a su padre terrenal. Las palabras llevan veneno. ¿Dónde está tu Padre? Jesús entonces, mire, esto es lo tremendo de esto. Jesús entonces le contesta, le responde con unas palabras que, aunque se oyen sencillas, son palabras que los van a seguir, o van a seguir a estas personas por toda la eternidad. Y les dice: ni a mí me conocéis, ni a mi Padre.
Recordemos algo, que aparte de los discípulos, ya han habido muchos que han reconocido al Señor Jesucristo como Dios y ya lo han adorado como tal. Pero a ellos, el Señor en Juan 5:23 les dijo: el que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Ya está siendo más específico. Yo quisiera que entendieran eso los testigos de Jehová. Y más después les dirá a sus discípulos: si me han visto a mí, ¿han visto a quién? Al Padre. Se les está revelando. Sabemos que estos líderes religiosos presumían de conocer a Dios mejor que nadie. ¿Y sabe lo triste de todo esto? Es que las personas le creían que ellos eran los únicos que conocían a Dios. Y entonces cuando viene el Señor Jesús y les dice esto de que no conocen al Padre, esto venía a ser el insulto final. Y no solamente eso, sino que esto venía a ser una declaración trágica para lo que era el líder el liderazgo del judaísmo en los tiempos del Señor Jesús, que pretendían conocer a Dios y no lo conocían en lo absoluto. Le digo algo, esta viene a ser una característica de aquella iglesia que se menciona en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, de la iglesia de Laodicea. Ellos presumían de conocer a Dios, pero la palabra del Señor nos dice de que no eran fríos ni calientes. Y esto es lo triste, la ironía de las ironías, que vemos al mismo Señor Jesús tocando las puertas de esa iglesia para que lo dejaran entrar. ¡Qué tristeza! Vea que Jesús acusa a estos líderes en un lugar público, en el lugar de las ofrendas, en medio de toda aquella multitud. Dice ahí que tuvieron la intención de detenerlo, pero no se daban cuenta que nuestro Señor Jesús se movía con una agenda y un horario divino. Nadie lo podía detener porque todavía su hora no había llegado. Pero era tan terrible la incredulidad de estas personas que ni siquiera, ¿se acuerdan? Ni siquiera les importó cuando el Señor Jesús les dijo: solo un poco de tiempo más y voy a estar con ustedes, como para crear un sentido de urgencia, que el Señor viene o que su tiempo se agota. No quisieron. No quisieron, qué triste. ¿Qué pasó entonces? Ellos habían cerrado toda oportunidad por simplemente no querer creer. Y esa incredulidad los había atrapado en esa ceguera espiritual. ¿Cómo lo sabemos? El Señor dice, ¿se acuerda? Que llegaron al punto ahora de atribuirle las cosas del Espíritu Santo al mismo Satanás. Ya ahí habían llegado a un punto de no regreso, como dicen por ahí. Ya no había esperanza para ellos. Le digo algo que debemos de tener bien claro, lo sabemos, que cuando se trata de nuestra salvación, todo el crédito es de Dios. Porque la salvación que hemos recibido es solo por su amor y por su misericordia. ¿Verdad que sí? Todo el crédito se lo lleva Él. Pero aquí está el otro lado del asunto. Cuando una persona rechaza a Dios, todo el crédito se lo lleva la misma persona, porque han rechazado a Dios de manera voluntaria. Y Dios no tiene que ver nada en ese asunto. El rechazo hacia Dios es porque sale del corazón de la persona y de una manera voluntaria.
no le echemos la culpa a Dios. Para ir concluyendo, tendríamos que preguntar, ¿habrá sido de sorpresa para Dios que estas personas no hayan querido conocerle? ¿O que no creyeron en Él? ¿Se habrá puesto Dios la mano en la boca y habrá dicho mi plan falló? Para nada. Para nada. Esto es parte del cumplimiento de las profecías que Isaías había dicho. Una de ellas en el capítulo 53, muy conocida, solo le leo una pequeña parte, y el profeta pregunta: ¿quién ha creído a nuestro mensaje? Indicando que iban a ser pocos. Y lo que ocurrió, mire, fue esto: que porque no quisieron creerle, ahora ya no podían creerle. ¿Oyó eso? Primero no quisieron, pero después ya no iban a poder. Y eso fue por la profecía condenatoria que también el profeta Isaías da en el capítulo 6, que fue lo que el hermano leyó. Si lo recuerda, vea cómo comienza el versículo 9, ahí en Isaías 6. Le dice: ve y di a este pueblo, escuchen bien, pero no entiendan. Miren bien, pero no comprendan. Aquí viene un golpe, y golpe duro, el versículo 10. Haz insensible el corazón de este pueblo, endurece sus oídos y nubla sus ojos, no sea que vea con sus ojos y oiga con sus oídos y entienda con su corazón y se arrepiente y sea curado. Eso de curado es que sea salvo. Isaías entonces lo que está profetizando es a Jesús, mis hermanos, la luz del mundo, siendo rechazado por las multitudes, pero también está mostrando a Dios rechazando a los que estaban rechazando. Qué terrible. Y no fue, esto es lo difícil de veras. No fue que el mensaje del Señor Jesús haya sido confuso. Para nada. El mensaje del Señor Jesucristo fue muy claro. Porque si usted se va un poquito adelante allá en Juan 12:42, Juan nos da el detalle que muchos de los gobernantes creyeron en Él. Pero por causa de los fariseos no le confesaron para no ser expulsados de la sinagoga. Oiga eso, ¿entendieron? El mensaje fue claro, pero no quisieron confesar al Señor, porque nos da el detalle en el versículo 43, creo, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Usted puede aplicar eso en su vida de cualquier manera. Usted puede decir o lo puede traducir de esta manera: no quiero servir a Dios ni al Señor Jesús porque amo más mi pecado. Como usted lo quiera nombrar. No quiero seguir a Cristo, ni servirle, ni dedicarle toda mi vida, porque amo más el entretenimiento de este mundo. Como usted quiera ponerlo. Pero al final ellos dicen que amaron más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Esto fue lo que pasó, mis hermanos, y lo que todavía sigue pasando. Los hombres rechazaron tanto al Señor, tantas veces, que ahora entonces su incredulidad voluntaria los llevó a la ignorancia espiritual. Y su rechazo persistente, eso es lo que yo quiero que escuche,
Pregúntese cuántas veces Dios le ha enviado a una persona para insistir por su salvación. Pregúntese cuántas veces. Pregúntese cuántas veces Dios lo ha estado llamando para que se ponga a cuentas con Dios. Y esto fue lo que ocurrió. Fue tanto el rechazo persistente de estas personas que ahora los llevó al punto de ser rechazados por Dios y para siempre. Se les acabó toda oportunidad. Así que, como dije, ya no importa la razón. No importa, mis hermanos, mi amigo, cuál sea la razón por la que usted sigue resistiendo al Señor. Pare de resistir al Señor. Aplicando el versículo 10 de ahí de Isaías 6, porque no sea que su corazón ahora se vuelva insensible y Dios endurezca sus oídos y nuble sus ojos para que ya no pueda creer de corazón y se arrepienta y sea salvo. Pare de resistir a Dios para que ya su corazón no se vuelva insensible. Amén. Vamos a orar, mis hermanos.